Paloma blanca de la paz, las 10 poderosas claves de los proverbios que nadie te explicó. Hay un libro viejo que no envejece. Mientras otros textos se pierden en el tiempo, sus versos permanecen como faros en noches oscuras, iluminando caminos que pocos se atreven a recorrer. No es un manual de autoayuda ni una colección de consejos vacíos, es el libro de proverbios, y en su interior se esconden 10 llaves que abren puertas donde la mayoría solo ve paredes. La primera clave es el temor del Señor. No el miedo que paraliza, sino el respeto que transforma. Quienes lo entienden se dan cuenta de que la verdadera sabiduría no comienza con diplomas o experiencias, sino con la humildad de reconocer que hay alguien más grande. Esta llave no es para los orgullosos, porque la ven como una debilidad. Pero quienes lo utilizan descubren que abre bóvedas de comprensión inaccesibles para quienes son sabios en sí mismos. La segunda es la lengua domesticada. Proverbios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No se trata de hablar amablemente, sino de elegir palabras que construyan en lugar de destruir. Quien domina esta clave evita guerras innecesarias y planta la paz donde otros esparcen cenizas. Es silencioso, pero su impacto resuena durante generaciones. La tercera clave es la diligencia que vence la pereza. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de actuar con un propósito. El perezoso desea, el diligente cosecha. Esta clave no es para quienes esperan que las oportunidades caigan del cielo, sino para quienes cavan hasta encontrarlas. Separa a los soñadores de los hacedores. El cuarto es la amistad sabia. Proverbios advierte, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios será destruido. Esta clave no se trata de popularidad, sino de elegir quien te eleva. Una sola amistad equivocada puede hundir un destino, una alianza adecuada puede construir un imperio. La quinta clave es el autocontrol. No se trata de reprimir las emociones, sino de gobernarlas. El necio da rienda suelta a su ira, el sabio lo domina. Esta clave evita arrepentimientos y preserva las relaciones. Quien lo tiene no es esclavo de los impulsos, sino dueño de sus elecciones. El sexto es la generosidad que enriquece. Proverbios dice que quien bendice a los pobres, a Dios presta. Esta clave no es para los codiciosos, que solo ven lo que pierden. Quienes lo utilizan descubren que la mano que da nunca está vacía, porque el universo conspira a favor de quienes siembran bondad. La séptima clave es la disciplina que libera. No es el castigo, sino la corrección lo que lleva a la vida. Quien lo rechaza, anda como ciego, quien lo abraza evita trampas. Esta llave duele al momento, pero su fruto es dulce. Separa a los que siguen siendo niños de los que maduran hasta convertirse en gigantes. El octavo es la integridad no negociable. Proverbios dice que el justo nunca será conmovido. Esta clave no es para quienes cambian los principios por la conveniencia. Quien lo lleva duerme en paz, incluso cuando el mundo se derrumba, porque sus cimientos son irrompibles. La novena clave es la sabiduría que oye. El tonto habla, el sabio escucha. Esta clave no se trata de tener respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Quienes lo utilizan aprenden de los errores de los demás y evitan repetir los propios. Transforma la ignorancia en discernimiento. La décima y última clave es la esperanza que vence al miedo. Proverbios dice que un corazón alegre es una buena medicina. Esta clave no ignora el dolor, sino que elige confiar más allá de él. Quien la posee no se deja abatir por las circunstancias, porque su fuerza proviene de algo mayor que ellos. Estas claves no son teorías, son herramientas forjadas en el fuego de la experiencia. No requieren títulos, solo el coraje de utilizarlos. Y cuando las giras en la cerradura correcta, descubres que las puertas que se abren no conducen a tesoros materiales, sino a una vida que pocos viven y muchos desean. El viejo relojero cerró el cofre de madera oscura con un suspiro que parecía trascender siglos. Las 10 llaves, ahora reveladas, descansaban sobre el desgastado terciopelo, cada una con su propio peso invisible. No eran de metal, aunque brillaban con luz propia, como si hubieran absorbido el brillo de miles de opciones, de lágrimas secas y risas que resonaban más allá de la tierra. Tiempo. No son tuyos, dijo, pasando sus dedos callosos por la tapa del baúl. Nunca lo fueron. Estos son préstamos. Y todo préstamo, algún día, debe ser reembolsado. El aprendiz, que hasta entonces había escuchado en silencio, sintiendo el peso de las palabras más que entendiéndolas, finalmente levantó la vista.
No quedaban más dudas. Las llaves no debían guardarse, sino usarse. Y usar, ya lo sabía, era sinónimo de perder. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo demasiado estrellado para ser real, el joven partió sin rumbo, con el baúl bajo el brazo. No había ningún mapa ni instrucciones. Solo la certeza de que algunas puertas solo se abren cuando estás dispuesto a dejar otras atrás. La primera llave, la humildad que le permitía doblar las rodillas, ardía en sus manos mientras la usaba para abrir la puerta de una cabaña junto al río. En el interior, un ciego tejía redes con hilo de plata y tarareaba canciones en un idioma que nadie más hablaba. El joven no preguntó por el tesoro, se sentó y aprendió. Luego la llave se disolvió en polvo, como si se hubiera cumplido su propósito. La segunda, la paciencia que espera sin contar los días, lo llevó a un jardín donde las flores florecen solo una vez cada década. La jardinera, una mujer de manos temblorosas y ojos claros como el agua de un manantial, no se sorprendió por su presencia. Llegaste en el momento indicado, dijo entregándole una semilla. Plántala donde la tierra llora. Él obedeció, sin saber que aquellas lágrimas eran las suyas, derramadas años antes, en una noche de desesperación. Una a una, las llaves fueron consumidas en llamas silenciosas, y cada puerta revelaba no un camino, sino un espejo. En el tercero vio su orgullo arder como papel. En el cuarto, su miedo, ahora una voluta de humo. La quinta clave, la gratitud que convierte el veneno en miel, lo hizo arrodillarse ante un mendigo que, cuando sonreía, mostraba dientes de oro. Ya me has dado más de lo que yo te di, dijo el hombre, ofreciéndole un trozo de pan negro. El joven comió, por primera vez en años, se sintió lleno. Cuando solo quedó la 10ª llave, ya no era el mismo. Las cicatrices en sus manos, que alguna vez fueron marcas de peleas perdidas, ahora brillaban como venas de luz. Llegó a una playa donde las olas rompían a cámara lenta, como si el tiempo fuera una tela desgarrada. En el horizonte, una figura esperaba, de espaldas, vestida con una capa hecha de parches de todos los colores que había visto en su vida, y otros que no tenían nombre. Trajiste el último, dijo la figura, sin voltear. Su voz era como el sonido de manos invisibles pasando páginas. Sí, respondió, apretando la llave contra su pecho. Pero no sé a dónde lleva. La figura se rió, un sonido que resonó como campanas distantes. No lleva a ninguna parte. Abre la puerta por la que ya entraste. Y entonces entendió. La 10ª llave no debía usarse, sino que se debía devolver. No para abrir, sino para cerrar. No para ganar, sino para dejarse ir. Con lágrimas que no eran de tristeza, lo colocó en la cerradura de su propio pecho. Escuchó el suave clic, como el último suspiro de un secreto guardado durante mucho tiempo. Cuando abrió los ojos, el cofre ya no estaba. La playa estaba vacía. Y en sus manos, en lugar de las llaves, solo había una semilla, pequeña, común, casi insignificante. Pero él sonrió. Porque ahora lo sabía, las puertas más importantes no se pueden abrir con llaves. Se abren cuando estás listo para llevar su peso sobre tu espalda. El viento soplaba con más fuerza, trayendo la sal del mar y el olor a tierra húmeda. Apretó la semilla entre sus dedos, sintiendo su textura áspera, su vida latente. No había instrucciones, ni mapas, ni voces que lo guiaran. Solo el silencio que, por primera vez, no estaba vacío, sino lleno de posibilidades. Caminó hasta la orilla del agua, donde las olas lamían la arena con lenguas pacientes. Allí, donde la tierra y el mar se encontraban sin fusionarse jamás, se arrodilló. Cavó un pequeño hoyo con las manos, depositó la semilla y la tapó con cuidado. No. Él oró, no pidió nada. Solo esperé. Por un momento no pasó nada. Entonces, un brote verde salió a la superficie y creció ante sus ojos como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento. El tallo se elevó, retorcido y fuerte, y de él crecieron hojas que brillaban al sol como si estuvieran tejidas con luz. En cuestión de segundos, apareció un árbol, con sus raíces hundiéndose en la arena y sus ramas extendiéndose sobre las olas. Tocó el tronco y sintió un calor familiar, como si el árbol fuera un viejo amigo que finalmente hubiera regresado a casa. Entre las hojas algo brillaba. No eran frutas, ni flores, sino puertas. Pequeñas, de madera oscura, con mangos de hueso.
Cada uno de ellos murmuraba una historia diferente cuando pasaba el viento. Eligió uno al azar. Cuando giró el pomo de la puerta, no encontró una habitación ni un camino, sino un recuerdo que no era suyo, un hombre sentado a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té, mientras a través de la ventana veía un jardín que nunca había existido. La puerta se cerró sola y el recuerdo se disolvió como humo. Entonces comprendió que el árbol no era un portal, sino un archivo. No ocupó lugares, pero devolvió lo que se había perdido, no las cosas ni las personas, sino los momentos que los hicieron reales. Los que habían sido tragados por las prisas, por el miedo, por la ilusión de que lo importante siempre estaba por delante. Se sentó a la sombra, apoyado contra el baúl, y dejó que las puertas se abrieran y cerraran solas, como las páginas de un libro movidas por el viento. Algunos lo hicieron reír, otros lloraron, pero ninguno lo detuvo. Porque ahora lo sabía, las puertas no eran para traspasarlas, sino para ser presenciadas. No para escapar, sino para recordar que, en el fondo, nunca estuvimos solos, incluso cuando pensábamos que llevábamos el mundo sobre nuestros hombros. Cuando el sol empezó a ponerse, él salió. El árbol permanecería allí, creciendo donde no debía, floreciendo donde no había tierra fértil. Y avanzaría, más ligero, porque por fin había comprendido que el peso de las puertas no era una carga, sino un ancla, eso que evita que nos dejemos llevar por la corriente cuando el mar se agita. En la arena, donde habían estado sus huellas, ahora solo había semillas. Pequeños, comunes, casi insignificantes. Cogió uno, se lo metió en el bolsillo y siguió el camino que tomaba la marea en la playa. No miró hacia atrás. No era necesario. Sabía que dondequiera que fuera encontraría otros árboles. Y otras puertas. Y que, esta vez, estaría dispuesto a cargarlos. El viento llevaba la sal del océano y el olor a algas secas, mezclado con algo más antiguo, un olor a tierra húmeda que no pertenecía a estas dunas. Caminaba con las manos en los bolsillos, sus dedos rozaban la semilla como si fuera un talismán. No hubo prisa. La marea borró sus pasos apenas los dio, pero eso no le molestó. Sabía que algunas cosas no era necesario marcarlas para recordarlas. Más adelante, donde la playa se curvaba como un brazo cansado, una figura se movía entre las rocas. No era ni un hombre ni una mujer, sino algo que existía entre los dos, como la luz entre el día y la noche. Llevaba una capa hecha jirones, tejida con retales de tela que parecían haber sido recogidos de diferentes épocas, el azul descolorido del uniforme militar, el rojo brillante de la seda, el marrón grueso de la lona de los barcos. El rostro estaba oculto bajo una capucha, pero cuando la figura levantó la mano a modo de saludo, vio que los dedos eran demasiado largos y los nudillos marcados con cicatrices que brillaban como nácar a la cálida luz del atardecer. «Llevas algo que no es tuyo», dijo la figura, y la voz era como el sonido de conchas arrastradas por la arena, áspera y melodiosa al mismo tiempo. Él no respondió de inmediato. Sacó la semilla de su bolsillo y la sostuvo entre el pulgar y el índice, observando cómo la última luz del sol la hacía casi traslúcida. «La mía no», admitió. «Pero tampoco es de nadie». La figura se rió, un sonido que se extendió por toda la habitación. El aire como niebla. Todo es de alguien, aunque ese alguien aún no haya nacido. O ya ha muerto. Sintió el peso de esas palabras. No como una carga, sino como una verdad que siempre había sabido pero nunca había mencionado. La semilla palpitó levemente en su mano, como si respondiera. «¿Eres tutor?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Soy lo que queda cuando los guardianes olvidan su propio nombre», dijo la figura, y la capucha se inclinó levemente, como si pesara más de lo que dejaba entrever la tela. «Las puertas que llevas, no llevan a ningún lugar. Toman tiempo. Y algunas veces no se debe abrir solo». Miró al horizonte, donde el cielo ya sangraba sombras de óxido. Recordó el árbol que había dejado atrás, como sus raíces se enterraron donde no había tierra, como si lo imposible en sí fuera una invitación. «Entonces enséñame», dijo simplemente. La figura extendió la mano y vio que en la palma había una llave hecha de hueso, tan blanca que parecía absorber la luz. No era una llave cualquiera, los dientes eran asimétricos, como si hubieran sido tallados por alguien que conocía la forma exacta de una cerradura que aún no existía. «Esto abre la primera puerta», dijo la figura. «Pero recuerda, algunas cerraduras están hechas para romperse, no para girarse».
Tomó la llave. El hueso estaba caliente, casi vivo. Cuando cerró los dedos alrededor de él, sintió un cosquilleo subir por su brazo, como si algo dentro de él reconociera el objeto. ¿Qué pasa si abro la puerta equivocada? La figura no respondió con palabras. En cambio, señaló el mar. Allí, donde las olas chocaban contra las rocas, surgió del agua una silueta, alta, esbelta, con brazos que se movían como algas en la corriente. Ella no era humana. No era nada que pudiera nombrar. Pero cuando la criatura volvió la cabeza hacia él, supo, con una dolorosa certeza, que la había visto antes. En sueños. En pesadillas que no eran tuyas. Algunas puertas, murmuró la figura a su lado, no es necesario abrirlas para saber qué hay al otro lado. Guardó la llave en su bolsillo, al lado de la semilla. El peso de las dos cosas juntas era extraño, una promesa y una advertencia. ¿A dónde voy ahora? La figura ya estaba empezando a desvanecerse, los jirones de la capa caían como hojas secas al viento. ¿Dónde siempre has estado yendo? Solo ahora sabes que no estás solo. Cuando volvió a mirar, la playa estaba vacía. Solo la marea, solo el cielo, solo el sonido de las olas rompiendo contra la orilla como un corazón latiendo lenta, muy lentamente. Respiró hondo y caminó hacia adelante, hundiendo ligeramente los pies en la arena húmeda. Unos cuantos kilómetros más adelante, donde el terreno empezaba a elevarse formando acantilados, había una casa. No era un edificio cualquiera, sino algo que parecía haber crecido allí, como un hongo después de la lluvia. Las paredes eran de madera oscura, casi negra, y las ventanas brillaban con una luz dorada que no provenía del interior. En lo alto de la puerta, colgando de una cadena de hierro, había una campana hecha de conchas. Subió los escalones sin dudarlo. Sabía que, al otro lado de esa puerta, no encontraría respuestas. Encontraría más puertas. Y que esta vez no tendría miedo de llevarlos. El viento sopló con más fuerza cuando alcanzó la campana y los proyectiles tintinearon como huesos golpeándose entre sí. La puerta se abrió antes de que su dedo la tocara, revelando un pasillo estrecho donde el aire olía a sal, cera de abejas y algo más viejo, como hojas secas aplastadas entre sus dedos. No había nadie a la vista, pero una voz, suave y áspera como arena mojada, susurró desde la parte trasera de la casa. «¿Pasa?» La marea no espera. Cruzó el umbral y la puerta se cerró detrás de él sin hacer ruido. Las paredes del corredor parecían respirar, hinchándose y marchitándose levemente, como si estuvieran recubiertas por una membrana viva. Al final, una escalera de caracol descendía, iluminada por faroles de cristal azulado cuyas llamas danzaban sin aceite ni mecha. Él no. Subió, contando los escalones, 27, hasta que sus pies aterrizaron en un frío suelo de piedra. La habitación era circular, con un techo abovedado cubierto de constelaciones que no correspondían a ningún mapa celeste que él conociera. En el centro, una mesa de madera oscura sostenía un objeto envuelto en una tela gastada. Al acercarse, notó que la tela estaba bordada con hilos plateados que formaban palabras en un idioma que sus ojos leían sin entender, como si las letras se disolvieran al ser descifradas. ¿Viniste por lo que perdiste o por lo que aún no has encontrado? La pregunta surgió de la nada y de todas partes a la vez. Él no se dio vuelta. Sabía que no había nadie allí, o que estaba frente a algo que no se podía ver directamente, como el sol o el recuerdo de un muerto. Para los dos, respondió desatando el nudo que sujetaba la tela. La tela se cayó, revelando una llave. No metal, sino hueso, largo, tallado con runas que parecían moverse cuando se veían con el rabillo del ojo. Cuando la recogió, un dolor agudo recorrió su palma, como si la llave le estuviera mordiendo la piel. Gotas de sangre se deslizaron entre sus dedos y gotearon sobre la mesa. Donde caían, las gotas se convertían en pequeñas olas que se extendían por la madera, dejando al descubierto, por un instante, el contorno de una puerta donde antes no había nada. «Este es el último que llevarás», dijo la voz. «Pero no es el último que se abrirá». No preguntó qué significaba eso. Guardaba la llave en el bolsillo interior de su abrigo, donde la tela ya estaba húmeda de sangre. Cuando miró hacia arriba, vio que las constelaciones en el techo se habían reorganizado, formando ahora un camino sinuoso que terminaba en un punto más allá del horizonte. Cuando volvió a subir las escaleras, la casa era diferente.
Las paredes ya no respiraban, las lámparas se habían apagado y la puerta principal se abrió en un crepúsculo que no era el mismo por el que había entrado. Afuera, la playa seguía vacía, pero ahora los acantilados se elevaban más, como si hubieran crecido en su ausencia. Y entre las rocas esperaba una figura alta, envuelta en una capa que ondeaba sin viento, con el rostro oculto por una máscara de nácar. Ella le tendió la mano y él supo, sin decir palabra, que la llave en su bolsillo era la de esa puerta que solo existía cuando dos sombras se encontraban en el umbral de lo que no debía abrirse. Dudó, sus dedos apretando el frío metal de la llave en su bolsillo. El mar golpeaba las rocas con una paciencia ancestral, como si supiera que ese momento ya estaba escrito hacía mucho tiempo. La figura no se movió, pero el manto pareció desplegarse en capas de tiempo, revelando fragmentariamente lo que ya sospechaba, no era un extraño, sino un eco de sí mismo, desprendido en alguna encrucijada olvidada. Respiró hondo y avanzó. La arena no cedió bajo sus pies, en cambio, se elevó como polvo de estrellas y lo envolvió hasta los tobillos. Cuando extendió la mano, la máscara de nácar se quebró como hielo al sol, y detrás de ella no había ningún rostro, solo un espejo que reflejaba su propia imagen, más vieja, más ligera, como si ya hubiera renunciado a todas las cargas que llevaba. La llave giró en la cerradura con un sonido que no era sonido, y la puerta se abrió no a una habitación o a un pasillo, sino a la playa de su infancia, la que había existido antes de que crecieran los acantilados, antes de que la casa aprendiera a respirar. El crepúsculo allí era cálido, familiar, y el olor a sal se mezclaba con el del pan recién horneado que salía de una ventana abierta. Desde el umbral se vio a sí mismo, un niño, corriendo por la orilla del agua, riéndose de algo que solo él entendía. Entonces supo que la casa no era una trampa, sino un umbral, un lugar donde versiones perdidas de sí mismo esperaban ser encontradas nuevamente. La figura, o lo que quedaba de ella, se disolvió en una risa silenciosa, y el viento se llevó los últimos vestigios de la máscara, depositándolos sobre la arena como conchas. Cruzó la puerta. Del otro lado, las escaleras estaban. Desaparecieron, las paredes volvieron a ser solo paredes, y la lámpara sobre la mesa ardía con una llama común, iluminando una nota que nunca antes había estado allí: todo lo que se pierde vuelve, pero nunca de la manera que imaginamos. Cerró los ojos y, cuando los abrió, estaba sentado en la arena, los acantilados reducidos a largas sombras y el mar en calma. En su bolsillo, la llave ahora era solo un guijarro liso, desgastado por las olas. Lo guardó, sabiendo que algunas puertas no necesitan abrirse dos veces. Y cuando se puso el sol, caminó a casa, no a la casa con las escaleras y las paredes respirables, sino a la suya propia, donde la luz de la cocina todavía estaba encendida y alguien lo esperaba en la mesa.